Presentamos el libro Literatura zurda del escritor Antonio Guerrero Ruiz. Antonio nació en Huelva y reside en Almería. Estudió Relaciones Laborales en la Universidad de Huelva y ha terminado también su estudio de filosofía. Presentamos ¿verdad, Antonio?, el segundo volumen de tu trilogía sobre narrativa zurda. Exactamente. ¿De qué va este concepto zurdo? A ver. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Es un momento interesante cuando he dicho la palabra zurda, porque entre el público hay una persona que se llama exactamente igual que yo. Y antes de entrar me ha dicho que el libro lo ha escrito él, que no es obra mía, que no es ningún mérito mío. Yo me he quedado un poco en blanco, no sé si... Bueno, entonces, ¿qué haces tú en esta mesa? Que entre ese señor. Efectivamente. Que suba a Antonio Guerrero Ruiz, por favor. Es un momento zurdo, sin duda. Es un momento muy zurdo. Hombre, muchas gracias a todos por venir. Que como dice Pepe, el segundo volumen de una trilogía que estoy construyendo y que tiene como objetivo la exploración de la narrativa experimental. El primer libro, que es este libro de aquí, La mentira zurda, era un libro que exploraba la capacidad que tiene el ser humano de engañarse a sí mismo. Una capacidad mucho menos tenida en cuenta de lo que parece. Obviamente había muchísimos relatos experimentales. En el segundo, que es el libro que presento ahora, Literatura zurda, la exploración es mucho mayor. Hay relatos experimentales bastante, o por lo menos como alguna gente me ha dicho, que son bastante extraños. Yo me siento orgulloso de que me digan que son extraños, porque sin duda son relatos zurdos. En este libro hay dos elementos importantes. El primero de ellos es la relación que hay entre la esquizofrenia y la literatura. Todas las personas que estamos aquí, y las que están por ahí por los stands, sufrimos los mismos procesos psicológicos. Todas las personas tenemos esquizofrenia, tenemos procesos bipolares, tenemos depresiones, trastornos de personalidad múltiple. La diferencia es que no todos llegan al grado de la patología. Los que estamos aquí, eso espero, no llegamos a ese grado. Sin embargo, los procesos son los mismos. Todas las personas inventamos mundos imaginarios, creemos que son reales, hablamos con personas que no existen, solemos hablar solo en casa, cosa que es cierta. Yo soy el primero que hablo solo en casa. Y me pareció muy interesante que la relación que tiene una persona con la literatura, un escritor, un lector, fuera justamente la esquizofrenia. Me pareció interesante porque en el mundo del arte hay un concepto que se llama el espacio onírico, que consiste en que el autor crea un espacio, se inventa un sueño, una realidad alternativa, y lo hace con el objetivo de colonizar el yo y el mundo que le rodea. De esa manera llega a la comprensión de sí mismo y a comprender el entorno. Llega a un alcance mayor que tenía al principio. Es un sueño dirigido para la maduración personal. Sin duda, la esquizofrenia, inventar un mundo personal y utilizarlo para madurar, me parece que es justamente lo que hace cualquier escritor, incluso cualquier lector, cuando tiene un libro delante y pone a pasar las páginas. Perdona, entre el primer volumen de tu trilogía y el segundo hay 6 años de diferencia. En esos 6 años he comentado que tú has estudiado filosofía. ¿En qué te ha influido en tu escritura de narrativa experimental ese cambio personal? Porque al fin y al cabo, o sea, un cambio de conciencia, un cambio de voluntad y personal, ¿no? Efectivamente, la razón por la cual yo estudié filosofía fue una razón puramente personal. Yo tenía una gran inquietud en mi interior, yo tenía un montón de dudas que resolver, no podía vivir sin resolverlas, y llevaba muchos años intentando llegar a ese momento de arranque. Cuando llegué a Almería, yo me sentí muy relajado y desconectado de historias pasadas, y sentí que podía empezar a estudiar. Lo estudié con éxito, terminé mi carrera, y sin duda todo lo que vino después estuvo muy influenciado. Incluso los artículos que yo escribo en Diario de Almería también están bastante influenciados por la filosofía. Yo intento que siempre haya una reflexión en todo lo que hago, en todo lo que comparto con los demás. Intento que no haya nadie a mi alrededor que quede libre de un razonamiento.
de plantearse o de replantearse un poco su vida anterior a nuestra conversación. Pero yo creo que ahora podemos entrar en el concepto que tú anuncias, que es que tu narrativa es experimental. En este libro acabas de decir que hay muchas personas que lo ven muy raro, que la narrativa lo ven muy raro. ¿Eso quiere decir que te has aclarado para escribir o que te has liado mucho más por estudiar filosofía? Explícanos un poco, porque es un poco raro, ¿no? Hombre, si debo ser sincero, he terminado el mundo totalmente caótico. Lo temía. Pero ese mundo caótico es un mundo tan creativo y tan original que me ha ayudado mucho a entenderme a mí mismo, a todos mis miedos, me ha ayudado mucho a perdonarme a mí mismo, que es muy importante que uno se perdone a sí mismo, del sentimiento de culpa, del sentimiento de frustración. Uno siempre debe progresar, y debe progresar de alguna manera. Si escribir te sirve para llegar a algún punto, para comprender algo, para abrir un poco de duda a la oscuridad, bienvenido sea. Una vez me preguntaste, Pepe, ¿por qué la palabra zurda? ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema en contarlo. La gente me lo pregunta, ¿por qué un libro que habla de esquizofrenia tiene que llamarse precisamente literatura zurda? ¿De dónde viene la palabra zurda? ¿Es que eres zurdo, Antonio? No, yo soy diestro. La misma palabra zurda me produce una gran ambigüedad. Y yo he utilizado esa ambigüedad para darle un sentido de alternativo a la literatura. Una literatura zurda es una literatura alternativa, sin duda. En estos dos libros hago relatos experimentales porque quiero hacer algo alternativo, y en el tercer libro también será así. Aunque en realidad el origen de esa ambigüedad sobre la palabra viene de una anécdota familiar. En concreto, mi hermano, tanto mi hermano como mi hermana, son ambidiestros. Los dos pueden perfectamente escribir con las dos manos y con la misma letra, algo que yo no soy capaz de hacer. Razón por la cual dice mi madre que yo soy el más torpe de mi casa, cosa que es cierta. Entonces, el que existan personas ambidiestras o ambizurdas, que hayan personas zurdas, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque creo que son personas que ni en sentido positivo ni negativo, pero son personas que sin duda viven la vida de otra manera, son capaces de hacer cosas que los demás no pueden, ¿no? Y me pareció que ser alternativo, ser ambiguo, era la palabra adecuada para un libro de relatos experimentales, porque justamente va de eso, de lo alternativo. Cuando llegaste a Almería, ¿ya estabas escribiendo narrativa? ¿O fue un cambio también de vida y de conocer la narrativa y meterte en ella? Porque ya coincidimos, muy recién llegado tú a Almería, en un taller de narrativa en el Ejido, ¿no? Efectivamente, cuando yo vivía en Huelva, yo había escrito algunos relatos, incluso había ganado algún que otro concurso, pero fue cuando yo llegué a Almería y me topé con la gente del Ejido, de ese club de lectura, con Manolo, de la famosa librería Sintagma, cuando se despertó en mí el gusanillo por tomarme un poco más en serio la literatura. Y cuando tomé la decisión de participar en los talleres, hecho que me llevó a, por ejemplo, donde estoy ahora. Yo agradezco mucho a aquellos primeros talleres y a las personas que conocí entonces, sin duda alguna. Se despertó en mí el sentido de lo experimental, y es muy importante lo experimental porque con estos dos libros y el tercero que vendrá en su momento, yo pretendo reivindicar el derecho a que la literatura tenga un género experimental propio. O sea, siempre que se habla de literatura experimental o de novela experimental, relato experimental, lo experimental es un adjetivo, es un añadido, una característica, un rasgo del género. A mí me gustaría considerar que la literatura experimental es un género, no un adjetivo. Oye, ¿y entonces qué características debería de tener ese género, si lo vamos a considerar como tal? Pues justamente esto de día me viene porque hay hay libros que son inclasificables, no son ni novelas, ni son relatos, ni son poesía, no se pueden catalogar. Entonces, la existencia de un género literario experimental sería el punto de encuentro perfecto para este tipo de obras que no son inclasificables y que justamente por eso tienen algo común, que es lo experimental, lo alternativo, la capacidad de digredir las normas y de implicar a los demás para que creen normas nuevas. A mí me parece de todo interesante que existiera ese género, me gustaría que existiera de hecho. Es algo como romper fronteras artísticas, literarias y hacer mezclas de... ¿Quiénes son tus referentes a este respecto? ¿Qué escritores tienes como referencia? Bueno, el origen de todo esto fue la lectura de este libro de Bukowski, un libro que compré precisamente en la librería Sintagma, un libro que se titula Secuelas de una larguísima nota de rechazo.
Implicado por este libro me escribí La mentira zurda, y también tuve una gran influencia de lo que entonces se llamaba la generación nocilla, que era una generación de escritores jóvenes que experimentaban y transgredían las normas, como Jorge Carrión, Agustín Fernández Mayo, Javier Calvo, y esas influencias fueron decisivas para que yo terminara realizando relatos experimentales, sin duda. Hay en el mundo del arte un rechazo a la tradición, un rechazo a la historicidad, un rechazo a la línea temporal, en busca de los espacios geográficos. El espacio, cuando en el mundo literario, si transmitimos esto a la literatura, cuando cogemos la línea temporal de un relato, de un libro, lo rompimos en diferentes trozos y lo ordenamos caóticamente, el tiempo desaparece y se convierte en un espacio geográfico. El espacio geográfico de por sí genera goce estético. Estamos hablando obviamente de fragmentación. Pero si unimos fragmentación con metaliteratura, metaficción, hibridación de lenguaje, estamos creando un nuevo universo literario rico, potencialmente apetitoso para crear nuevas fronteras, nuevas normas y del todo necesario para la evolución de la literatura. Al menos yo pienso así. En este libro hay muchísimos relatos, incluso hay un pequeño homenaje a un filósofo, a Deleuze, porque Deleuze dijo que el objeto de la filosofía era precisamente inventar conceptos. No existía otro objeto para él. En cierta forma, con literatura zurda yo no solamente he querido reflejar en cada uno de los relatos los estados mentales de escritores, de lectores, de personas, digamos, dentro de la vida literaria, sino también he querido crear cosas, crear conceptos. Por ejemplo, en el relato de Deleuze, por ejemplo, él rechazaba constantemente la relación que existía entre el binomio pregunta-respuesta. Creía que ni la pregunta ni la respuesta servían para nada. Creía que habría que huir de esos formalismos e inventar cosas nuevas, como por ejemplo Rizoma, que era un agujero negro que no empieza ni acaba, pero que conduce a algo. Y justamente por eso hacía asociaciones de conceptos que terminaban en conceptos nuevos, como por ejemplo hombre-mano, árbol mentiroso, cosmos partículas. Esa simbiosis de conceptos siempre servía para conducir a nuevos territorios y para no me sale la palabra, para huir del territorio y llegar a un territorio nuevo. Y en cierta forma con literatura zurda yo también he querido inventar un concepto, con la palabra zurda que tanto interés ha causado en algunas personas. No sé si vas por ahí, pero las palabras nos crean pensamientos y los pensamientos nos hacen llegar a las creencias. Tú situándote en esta experimentación, en este magma de la palabra, esta base creadora, ¿tú qué estás intentando transmitir? ¿Libertad? ¿Ausencia de creencias? Con el primer libro pretendí transmitir la capacidad que tiene el ser humano de engañarse a sí mismo. Con este pretendo llegar a la esquizofrenia, como digo antes, como territorio a explorar. Pero en uno como en otro y en el tercero hay una crítica al mundo que nos rodea, una crítica a los seres humanos sobre todo, porque yo soy muy crítico con el ser humano. Creo que el ser humano no tiene remedio, lo cual me encanta, y creo que ese mundo onírico, ese mundo de novela negra donde todas personas vivimos, con nuestras frustraciones, con nuestras depresiones, con nuestras miserias, de las cuales no podemos prescindir porque nos encantan, y ese tipo de mundo es necesario. Yo soy muy crítico con el ser humano, pero creo que su mediocridad es su mayor éxito. El ser humano es grande porque es mediocre, y creo que eso es algo que hay que entender lo antes posible. Entonces, ¿a dónde nos llevaría una concepción? Ahora. ¿A dónde nos llevaría, lo agarro, a dónde nos llevaría una concepción clásica de un relato? Comienzo, desarrollo, final. Tal vez a la misma vacuidad que una vida así también destructurada. Cuando uno se hace una persona escéptica y duda de todo y critica todo, llega al vacío, obviamente, llega a la vacuidad, como dices tú, Pepe.
pero no puede ser un horizonte nihilista, no puede ser el objetivo, solamente tiene que ser un puente, un estado intermedio hacia otra cosa. Una vez que uno llega al vacío, tiene que llegar a intentar construir algo nuevo que no haya existido nunca, algo que sirva para entender lo que había antes y para llegar a una simbiosis, ¿no? Como decía Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Dudemos de lo anterior, creemos algo nuevo y lleguemos a una síntesis entre ambas cosas, y así llegaremos a la comprensión. Está planteando de todas maneras entonces una literatura absolutamente vital. Bueno, la literatura siempre es vital, el arte siempre es vital. Dijo una vez alguien que el arte era el laboratorio de la filosofía. Yo estoy totalmente de acuerdo. La filosofía puede utilizar el arte como laboratorio para incluso generar movimientos sociales, dar discursos políticos, conseguir que la gente profundice en su interior. Yo creo que es de todo necesario el mundo literario y el arte. Entonces, el arte puro, la escritura pura, el arte puro... ¿Cómo lo ves? Este micrófono está zurdo hoy. Otro momento zurdo. Está muy zurdo. Te comentaba eso, estas líneas de trabajo que hay en la pureza del arte y ¿a ti qué te suena? ¿Cómo lo ves? Me parece un camino de todo respetitoso. Yo creo que el arte puro es un objetivo a alcanzar por todo artista. Ningún artista puede rechazar el intento de alcanzar el arte puro. Es como el concepto absoluto. Hay que perseguir el concepto absoluto. Se persiga o no, se consiga o no, hay que coger por esa senda. Es un camino forzoso para la exploración artística, sin duda. Tengo aquí algunos relatos, algunos fragmentos que me gustaría leer, por ejemplo, hay un relato que titulo El síndrome del escritor. Y es un escritor que cuando va a una presentación literaria sufre estadios catatónicos. Justamente lo que yo espero que aquí no ocurra. Voy a leer un pequeño fragmento. A partir de ahí, y mientras que el discurso del escritor avanzaba, Viralbo comenzó a desdecirse de sí mismo, hasta aproximarse a algún orgasmo intelectual. Se digregaba en el derredor como si buscara alguna partícula poética. Daba la impresión de que consideraba la felicidad como una materia incluida en el conocimiento académico, independiente de los sentimientos. Era un religioso de las letras, sentencié. Su mente seguía el arte como el que buscaba un dios. Imaginé que esperaba entrar en el cielo literario a través de la lectura. De alguna manera sabía crear una filosofía hermética. Amar la literatura sobre todas las cosas, alabarla, no pronunciar el nombre de ella en vano, no matarla ni ofenderla, sobre todo no engañarla, por otro tipo de arte menos puro. Su credo le permitía sentirse superior a otros seres humanos. Estaba seguro de que palabras como Lorca, Quevedo, Joyce y Chekhov le protegían frente a cualquier adversidad y vulgaridad. Parecía que constantemente buscaba el éxtasis místico. Mientras yo le observaba, su esculpido estereotipo de lector se asemejaba más al de un monje responsable y devoto de la palabra, a la espera de salvación por el lado de la tierra prometida. Puedo leer otro fragmento de este mismo relato. Hay que perder el orgullo para saber quién es cada cual. Ya lo dijo Sócrates. Solo así es posible encontrar la definición de uno mismo en una palabra. De lo contrario, una persona, más aún un escritor, puede pasar toda la vida perdido en una esquizofrenia zurda y literaria. En ese caso, por su mente pueden vagar miles de palabras sin que sienta afinidad por ninguna de ellas. En otro de los relatos además es un caso real. Narro un poco la biografía de Armando Buscarini, que era una persona que vino de Argentina precisamente y que llegó a principios de siglo a España. Intentó empatizar con Ramón Gómez de la Serna, iba a las tertulias literarias, incluso publicó algún libro de poemas, pero este hombre falleció en un manicomio con esquizofrenia y sífilis. Tuvo varios intentos de suicidio, ¿no? Esto es un caso irreal que me interesó mucho, que yo el relato lo construyo empiezo por el principio, llego al momento que se suicida y luego vuelvo hacia atrás. Y un poco con una progresión matemática. Empiezo por el principio y termino por debajo del principio, en el -1 y en el -2. Así es como he construido el relato. Antonio, ¿estás construyendo el tercer volumen de la trilogía que se va a titular?
Aún no tengo muy claro el nombre y si lo tuviera claro no podría decirlo en estos momentos. Bueno, Sé cómo va a terminar. Terminará la la zurda supongo que la llevará. por supuesto. Pero igual que has tratado el primer volumen con un tema concreto, el segundo con otro, como la esquizofrenia, en el tercero también probaba a profundizar en algún aspecto esencial o llamativo del ser humano. Sí, probablemente tenga mucha relación con las críticas que hago en el periódico y probablemente será una crítica también sobre el ser humano, pero sobre otros aspectos muy diferentes a los tratados aquí. Seguramente será también un libro de proyección de crítica política, porque me parece que una persona que escriba libros, una persona que aspire a transmitir un mensaje, y como os he dicho antes en otra presentación, no puede pasar delante del mundo sin decir lo que piensa, sin mostrar su opinión al respecto. Yo creo que uno tiene que ser crítico y debe aspirar a ser lo más crítico posible cada día que pasa. Al menos yo lo intento ser muy crítico, muy escéptico. Y intento... Sí, y eso decías que hacías de ti mismo, ¿no? Siempre del ser humano en general y de ti mismo, siempre me comentabas que necesitas esa fuerza crítica igualmente lo planteas con la sociedad, claro. Efectivamente, uno tiene que ser lo suficientemente crítico como para no engañarse a uno mismo y lo suficientemente crítico como para intentar que cambie el entorno más cercano. No hay que tener muchas aspiraciones de transformación a larga distancia, sino a corta distancia. Había un filósofo que yo siempre admiraré, que era Diógenes, que aunque mucha gente piense lo contrario, jamás acumuló basuras, nunca vivió encerrado en una casa. Es algo que el mundo de la psicología todavía no entiende, sigue con ese síndrome de Diógenes, pero bueno, yo lo digo aquí abiertamente, que el síndrome de Diógenes no lo padeció Diógenes. Y era un filósofo que me encanta porque fue un filósofo muy provocativo, hizo de la provocación su modo operandi. De hecho lo llamaban el Sócrates enloquecido. Sócrates, que de por sí lo llamaban el tábano, cuando decían que Diógenes era el Sócrates enloquecido, yo creo que ya decía mucho. Y él predicaba con el ejemplo, no intentaba transmitir discursos políticos argumentados ni trabajados. Él simplemente hizo de su vida un ejemplo a seguir. Y lo hizo con su ámbito más cercano, jamás aspiró a transformación a larga distancia. Entonces, hablando de literatura y de la responsabilidad que tiene una persona siempre de ser crítico con su entorno y de plasmar unos mensajes, yo creo que no puede pasar un texto por la mano de un escritor sin que muestre su disconformidad con el entorno que le rodea. Bueno, yo creo que nos vamos a tener que suscribir a tu trilogía volumen por volumen, porque en el primero vamos a entender que nos engañamos nosotros mismos, en el segundo que estamos un poco así para allá, y en el tercero que vivimos en una sociedad que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, que nos va a encantar leer Efectivamente, vivimos en una sociedad zurda. Una sociedad totalmente zurda. Vamos a intentar que sea un poquito diestra. En el buen sentido de la palabra, no quiero tampoco ahora aquí que empecemos mal. No, pero estoy de acuerdo contigo que cuando, como en este caso, se tiene un micrófono, una persona que escribe tiene un micrófono, si nos planteamos, en eso estoy de acuerdo contigo, si nos planteamos una ética personal, aunque de la manera que lo hacemos las personas, que nos contradecimos, cuando tenemos el micro en la mano, ya sea este o ya sea escribir un libro, sí es cierto y estoy de acuerdo contigo que tenemos que decir las cosas que hay que decir. Así es. Y ya que hay que decir todo lo que hay que decir, hay algo que Pepe no ha dicho. ¿Cómo que es? Que Pepe es un personaje del libro. Ah, esto es muy zurdo. Entonces yo lo tomé... El autor está sentado abajo, el personaje del libro está presentando el libro con alguien que no sabemos quién es. Yo no sé quién soy. En fin, es como la vida misma, ¿no? No, Antonio, Sí, la vida misma. Le tomé relevo a Pepe, justamente hablando de los talleres de narrativa, de elegidos de los primeros. Pepe hizo un relato, yo me lo tomé como en otra época, cuando te lanzaban el pañuelo. Me tomé como un reto personal hacer un relato sin pausa, sin punto y seguido, sin puntos y finales. Un relato de muchas páginas, el que no hubiera ni una sola tregua para respirar. Todo fuera una continuación constante. Y obviamente en ese relato tenía que estar Pepe Criado. Pepe Criado es un personaje de ese relato. Pues lo pongo bien parado, en ningún momento hablo mal de él ni nada de eso. O sea, qué lástima, porque eso me daría cierta familia. Por
supuesto es un personaje zurdo, pero positivo. Bueno, pues... A mí me gustaría que el público aquí presente, siempre me gusta que hagan preguntas, que haya una interactuación con el público, siempre me gusta, no sé si alguien tiene algo que preguntar o algo que decir al respecto. Yo solo te quiero apuntar otra cosa para que la sepas, y es la broma de origen de este acto, que hay otro Antonio Guerrero sentado en el público. No sé si lo sabes, creo que coincidiste en Almería con Pablo Martín Sánchez, sí, el inspector de acantilado, y el origen de su primera novela fue que, no sé por qué, él tuvo la curiosidad, o sobre todo de casualidad, de que había un personaje histórico que se llamaba igual que él, Pablo Martín Sánchez. Eso le hizo investigar sobre quién era Pablo Martín Sánchez, y su primera novela, que tuvo un gran éxito de crítica y de venta, supongo que estaría bien, era sobre Pablo Martín Sánchez. Es decir, que esos guiños del destino a veces provocan ese motor creativo. Sí, sin saberlo Pablo estaba haciendo literatura zurda.